Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que estén muy bien. Mi nombre es Desiree Coral y soy psicóloga del área de desarrollo y bienestar estudiantil y precisamente los voy a acompañar en la charla del día de hoy. Me he visto que se han estado saludando por el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos y todas. Perfecto. Entonces, para esto, digamos, la presentación va a estar dividida en una parte más también como teórica de alguna forma porque es necesario poder comentar acerca de algunos puntos clave que necesitamos tomar en cuenta para nuestra organización. Luego les voy a contar acerca de una nueva herramienta, por así decirlo, que estoy segura que ya muchos de ustedes usan, pero que viene bien como refrescar algunas funciones en particular. Y ya hacia el final vamos a tener un espacio para resolver consultas, alguna pregunta, duda que por ahí surja, y por qué no, de repente también comentar lo que a ustedes les viene funcionando y que por ahí alguien podría como adaptar a su estilo. ¿Sí? Buenísimo, entonces iniciamos. La pregunta, digamos, como clave es ¿por qué es importante gestionar nuestro tiempo? Estoy segura que acá hay muchísimas respuestas, pero seguramente para esta pregunta, pero yo quería señalarles algunas ideas clave. De hecho, ustedes sabrán, digamos, nuestro cerebro necesita orden y estructura. ¿Sí? Es decir, necesitamos como enfocarlo y ayudarlo a poder ordenarse. Y es por eso, digamos, que justamente el tema de la planificación y la organización, así como contar con rutinas, digamos, em, diarias que luego se puedan convertir en un hábito, van a ser ideales, sobre todo para este como primer año, un poco de adaptación a la vida universitaria. Y entonces, quédense, digamos, con estas palabras que están resaltadas ahí en negrita: orden, estructura y crear hábitos. Entonces, para esto, ¿qué es lo que necesitamos considerar? Y sí o sí, digamos, como que forme parte de nuestra organización del tiempo, hay como tres momentos así importantísimos. El primero es hablar acerca de la planificación y qué es lo que implica esta planificación, ¿no? Porque no es solamente como sentarme, abrir mi calendario y empezar a colocar como mis pendientes nada más. Luego hay como un segundo momento que tiene que ver ya con la ejecución, o sea, llevar a cabo esta planificación, pero para llevarla a cabo también hay consideraciones que yo debo preguntarme y, por supuesto, tomar en cuenta nuevamente. Y ya en el tercer momento, una vez ejecutado, necesito, le hemos puesto un poquito ese nombre de autorreflexión, empezar a cuestionarme y empezar a hacer ajustes acerca de esta ejecución, ver si es que en realidad funcionó como esperaba, ver si en realidad este estilo que estoy como un poco explorando para organizarme me ayuda o no. Y entonces, en ese sentido, digamos, poder hacernos alguna como guía de preguntas les va a venir súper bien. Para hablar de planificación, necesitamos también considerar este tema de aprender a priorizar, ¿ya? Y para esto les he traído un cuadrito que, si bien es cierto, por ahí lo podemos haber de repente chequeado, sí te sugeriría, digamos, como un poco sentarte a revisar en dónde estás invirtiendo más parte de tu tiempo, ¿sí? Para esto ustedes están visualizando como esta matriz, ¿verdad?, de doble entrada, que te va a tener diferentes como cruces, ¿sí? Nosotros, digamos, tenemos diferentes actividades en el día y no solamente las académicas, porque claramente la universidad es como una parte de nuestra vida, pero no lo es todo, ¿no? También tenemos una vida familiar, personal, de pareja, social, ¿no? Además del tipo personal que se puedan dedicar. Entonces, por ejemplo, para darte como algunas posibles situaciones que podrían encajar en esta matriz, hacemos el primer cruce, ¿sí? Entre lo importante y lo urgente. Puede ser que hayan cosas, muchísimas cosas importantes, pero no todas necesariamente tienen que ser resueltas ya. ¿Y qué pasa? Que con lo urgente e importante necesitamos entonces como apagar un poquito el incendio de ese momento. Y ahí puede ser el examen de mañana, si es que tuvieses, o alguna entrega que debes terminar para hoy día a la medianoche, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, va a delimitar los objetivos que yo tengo para hoy día o para esta semana que ya está acabando. Luego, también identificar lo que es en verdad urgente, perdón, importante, pero no necesariamente tiene que ser atendido ya. Entonces, claramente, un ejemplo podría ser la tarea que debo entregar
en una semana o en los próximos días, pero no tiene que ser como culminado esta semana. Estar con mi familia, para eso de repente puedo asignarme también un momento hacia el fin de semana, es algo que yo quiero atender, deseo mucho, pero no tiene que ser como hoy día, ¿no? O mañana, porque hay algo anterior que debo atender. Entonces, a eso nos referimos con priorizar, empezar a colocar como en una escala, si quieren verlo, cuáles son las actividades que debo empezar como pronto, atenderlas para luego pasar a ver las demás, ¿no? Las que aparecen en los demás cuadrantes. Luego, claramente, como no todo en la vida puede ser relevante, pueden haber cuestiones que son no importantes, pero lamentablemente necesitan como atención rápida, ¿no? Entonces pueden ser algunos imprevistos en casa, no sé, apoyar en la cocina, en alguna compra, recoger un delivery, o sea, algo que por ahí vamos a ponerle por eso imprevistos, que nos puedan como que restar un poco de tiempo para los objetivos que teníamos antes, ¿sí? Por eso es que sí o sí dentro de tu organización tiene que haber como pequeños espacios entre actividad y actividad, al menos de media hora, por si pasa algo, ¿no? Por si de pronto no sale como esperaba mi planificación, por si algo pasa en casa, por si demora más mi trabajo grupal, entonces ya no estoy como tan pegadito en lo que tengo planificado. Luego está lo que no termina de ser ni importante ni urgente, que podría ser navegar, por ejemplo, en las redes sociales, pero sin ningún propósito, ¿no? No es que yo me quiera necesariamente comunicar con alguien, no es que quiera revisar algo, sino es como que estoy scrolleando en la pantalla, y de pronto, como dice ahí, sin ningún objetivo en particular, ¿sí? Entonces, esto, digamos, te sirve ¿para qué? Para darte cuenta como en dónde estás invirtiendo mayor tiempo y que de repente qué cambios tendrías que hacer, ¿sí? Entonces, si quieres verlo, es como que nos ayuda a tomar un poco más de conciencia de cómo estamos empleando nuestro tiempo en el día a día. Es por eso que mencionamos que justamente poder establecer prioridades va a ser importante para que tú puedas identificar en dónde colocar tu atención, ¿sí? Y ahí solamente como para resumir, lo importante se va a referir a aquello que tú valoras, o sea, que tú le estás dando un valor, un significado y por eso lo priorizas. Lo urgente es lo que, como te decía, tienes que atender ya y exige como una atención inmediata. No es que yo pueda postergar, no es que pueda decir para mañana, sino es algo que tiene que ser atendido ya. Eso por un lado. ¿Sí? El tema de la priorización, nuevamente termina de enfocarnos un poco más, pero ahora viene el cómo. O sea, ¿cómo lo hago? ¿No? Ya prioricé, decidí y empecé por ahí. Ahora, ¿cómo hago para empezar? ¿No? Y para esto tienes que plantearte objetivos. Esta metodología la vas a ver en un mar de sitios libres sobre hábitos, en temas de tiempo. Siempre te van a aterrizar a hacerte las siguientes preguntas, ¿sí? Que se llama la metodología SMART, por eso tiene estas siglas. Y lo primero es que tu objetivo tiene que ser específico, ¿sí? Lo más concreto posible. Recuerda que tú necesitas estructura y a tu cerebro le encanta que le des como, ok, dime qué es lo que tengo que hacer, pero así exactamente, ¿no? Entonces, a esta pregunta, o mejor dicho, a esta característica específica, la vamos a responder preguntándote qué cosa quiero lograr exactamente. Y para eso igual vamos a revisar algunos ejemplos, pero es importantísimo decirle nuevamente, o decirnos en este caso, como de manera muy específica y concreta, qué es lo que queremos lograr en el semestre académico, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, porque aplica para todos los ámbitos. Además, que también sea medible, es decir, qué indicadores voy a establecer para poder medir mi progreso. Podría ser, no sé, el número de páginas que voy a leer acerca de un curso, la cantidad de notas o mejor dicho, la nota que quiero sacar entre mi PC1 y mi PC2, la cantidad de tiempo también, de repente, que quiero invertir en estudiar cada curso. Otra característica dentro de estos objetivos es que sea alcanzable. Y, o sea, yo necesito darme cuenta y notar qué habilidades tengo para realizar esta tarea. ¿Sí? O sea, que yo vea que lo que me estoy planteando realmente termina de ser algo que yo puedo lograr. Y por supuesto que también sea relevante para mí, ¿sí? O sea, que tenga un significado, digamos, avanzar con esta tarea, que tenga algún valor personal y no lo haga solamente por hacer, ¿no? Y luego,
claramente colocarme un deadline o un tiempo determinado para cumplir con ese objetivo. ¿Y qué plazo tengo para cumplir con esta tarea? Teniendo en cuenta que ustedes ya más o menos tienen planteadas las fechas en el sílabo de las actividades, ¿no? Como cuándo hay que cumplirlas, no sé, las PCs, controles de lectura, entregas de trabajos. Entonces, eso ya te permite a ti no ir a ciegas, sino en realidad tener en consideración colocarme 2 días antes de repente de la entrega final para yo poder revisar con mi grupo de forma individual el trabajo y terminar de pulir detalles nada más. Entonces, para esto, digamos, es que está esta metodología y algunos ejemplos de lo que es objetivos SMART y de lo que no es. ¿Sí? Si ustedes se proponen estudiar lenguaje, vamos a imaginarnos, ¿no? El tema en específico no es solamente estudiar lenguaje, sino de lenguaje necesito revisar el tema de oración compuesta en un lapso, por ejemplo, de 2 horas. Estamos considerando que 2 horas para ti es como, ok, es un tiempo prudente, ya lo he hecho antes y sí me ha alcanzado, digamos, este espacio de tiempo. Y de repente, a partir de esta experiencia, te das cuenta que 2 horas es muy poco, quiere decir entonces que para tu siguiente vez que estudies este curso, le vamos a aumentar un poco más el rango de tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Es como una constante exploración donde tú vas haciendo ajustes todo el tiempo. No tiene por qué quedar como la primera vez que planifique algo, tiene que ser así para todo el semestre. No. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es un objetivo SMART que sí cumple con los requisitos. Obviamente tienes que tener material, tienes que de pronto si me doy cuenta que sí cuento con las habilidades, solamente es practicar, si puedo corregirlo por mi cuenta, o de repente necesito el apoyo de un compañero o compañera para resolver los ejercicios o lo que me esté planteando, lo voy revisando. Pero es porque antes ya me pregunté qué es lo que yo necesitaba para poder cumplir con ese objetivo. Un siguiente ejemplo puede ser obtener 2 puntos más en la PC2 de matemáticas. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? Esta cantidad de puntaje, puede ser 1, 1,5, ya depende un poco de tus propios objetivos, recordando que sea algo alcanzable. ¿Sí? Entonces, eso también sería de pronto algo que está adecuadamente planteado. Decirte, alcanzar mejores calificaciones en este semestre no cumple, digamos, con las características de un objetivo SMART, porque recuerda que tienes que preguntarte qué significa tener mejor calificación. A veces me dicen, ¿no? Que el anterior semestre, ya, pero ¿qué significa eso? ¿Cuánto es en puntaje? ¿Qué es lo que necesitas ahora para alcanzar ese objetivo? ¿Sí? Y por último, terminar el semestre con un mejor promedio ponderado nuevamente no correspondería a las características de un objetivo SMART, porque no estamos siendo de pronto específicos, porque no me estoy preguntando cómo van mis habilidades, qué más necesito en cuanto a apoyo material eh, del curso. ¿Sí? Esto, digamos, es un poco lo que implica el tema de la planificación y te refresco con algunos puntos clave, que es lo que te voy a mencionar a continuación. ¿Sí? Lo primero es que diferencies entre lo importante y lo urgente. Y a veces no todo merece atención al mismo tiempo, ¿no? Porque a veces queremos como resolverlo todo y de pronto no funciona de esa manera, sino más bien recordando el tema de poder priorizar. El valor de la tarea va a importar. ¿Por qué? Porque justamente te lleva a comprometerte. Entonces, el hacer para hacer, o el hacer porque es una obligación, no termina de ser, digamos, como tan valioso como si de repente llevarlo hacia el tema del aprendizaje, de repente el poder, no sé, si dominas un tema, poderlo enseñar, algo más que le dé un significado como especial, si quieres verlo, a lo que estás haciendo día a día, ¿sí? El tiempo establecido va a depender de cómo tú evalúes la tarea. Decir, pero es que alguien lo hace en 2 horas y yo quiero hacerlo en menos tiempo. Ya, pero recordemos que los otros tienen un estilo de aprendizaje distinto, así como habilidades diferentes, así que es mejor centrarse en nuestro propio proceso y ver lo que tú necesitas para poder cumplir con ese objetivo. En tu caso son 2 horas o 3, está perfecto, mientras cumplas con ese objetivo que te has trazado en el día o en la semana. ¿Ah? Y por último, un cuarto punto es que recordar, las habilidades se entrenan. No es que yo nací de pronto de esta manera y me voy a quedar con, no sé, en temas de habilidades numéricas, algo que me falta, lo puedes mejorar, lo puedes trabajar. Eso es algo totalmente, digamos, como reparable, igual que nos puede pasar con el tema de la lectura o analizar información.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuanto más entrenemos o practiquemos a nivel de ejercicios, de lectura, de resúmenes, de debate, vamos a poder mejorar también en el tiempo. ¿Sí? Esto, digamos, es con la parte de la planificación, que recordamos que es como ese primer momento que todos en este caso tenemos, por el cual tenemos que pasar. ¿Ya? Ahora nos vamos a pasar como al segundo momento, que tiene que ver más bien con la parte de ejecución. ¿Sí? Y aquí se supone que tú ya te planteas objetivos SMART, que ya tienes en claro, digamos, qué es lo urgente, nuevamente lo importante, y ahora ya pasamos a la parte de la acción. Y para esto, bueno, ahí ya se pusieron primero los ejemplos, que necesitamos tener en cuenta la herramienta que mejor funcione para ti y poder pasar de la planificación a la acción, ¿sí? Entonces, para muchos aquí les funciona muy bien las listas, ¿no? Que pueden ser a manera de post-its o en un cuaderno, a mano o en la computadora. Los planificadores que también funcionan si es que va con tu estilo. El horario, ¿no? De clases, el convencional. Google Calendar, que en realidad para mí es como el mejor amigo, porque se sincroniza con tu celular, te puedes mandar notificaciones antes, le vas cambiando como de colores para identificar como que de pronto es algo que merece mayor atención que otra cosa. Ayuda muchísimo y es como si te olvidaste tu compu, igual tienes el celular contigo y va a aparecer, ¿no? Entonces, acá son, digamos, algunas opciones, pero no es que tenga que ser así, ¿ya? Si de repente te funciona cero tecnología y prefieres hacerlo todo a mano, genial. Y en verdad no decir full tecnología y soy full aplicativos también. Entonces, la idea es solamente como que no nos enredemos en hacer como un montón de cosas para organizarnos. Cuanto más simple sea, mejor. Sobre todo si estamos como un poco adaptándonos a la vida académica, ¿sí? Luego, bueno, obviamente ya has hecho, digamos, como esta lista, ¿no? Con los pendientes un poco de la semana, de repente los tienes en una sola lista, así como grandota, pero la idea ahora es ir un poco como desmenuzando esta lista grande, ¿no? Y lo que siempre recomiendo es poder tener como un día en la semana, usualmente como un domingo de repente, para poder hacer como un poco lo que me espera, ¿no? La siguiente semana. Y no esperar al lunes recién a ordenarme y ver lo que voy a hacer de aquí en adelante, ¿no? Sino más bien con anticipación, poder tomarme ese tiempo para poder ejecutar esta planificación. Entonces, una opción, digamos que es un poco lo que uno hace, es lo que tiene por realizar, ¿no? Acá he puesto solamente un ejemplo de un curso, ¿no? Que podría ser revisar, a veces me dicen, no, tengo que revisar la clase, ya, pero ¿qué clase? O sea, ¿qué clase? De repente un momento particular de la clase, no es que tengas que verla toda, de repente. ¿Qué más necesitas? Ah, descargar los compendios, entonces lo hago como el domingo, ya me voy descargando el material, voy creando mi carpeta, qué es lo que voy a necesitar en la semana, ya lo tengo dividido por temas, entonces cuando me toca estudiar, que supongamos lo pusimos el día martes, yo ya no estoy como un poco esperando, ay, ¿dónde estará la carpeta? Voy a ordenarme, recién voy a descargar, se te va media hora de la parte de estudiar. Entonces, para evitar eso, es que va a ser importante que te puedas asignar justamente eh, eso que te menciono, ¿sí? Esta es como la parte, puedes hacer lo mismo para sociología, no sé, fundamentos de las ciencias empresariales, como un poco empezar a chequear qué es lo que necesitas por cada curso. Recordando en ser como que muy específico, hoy pueden ser compendios en general o de repente algún ciclo en particular, que es material que tengas, pero como yo te decía, la vida académica no lo es todo, ¿no? Entonces necesitamos también empezar a chequear si hay algo en mi estilo de vida que puedo mejorar. Dentro de eso puede ser cuidado personal o actividad física de repente. Y ahí también, ¿no? Un poco qué es lo que necesito para realizar esa actividad. Ah, preparar mi ropa el día anterior deportiva, preparar mi playlist de música porque a mí me motiva, elegir la rutina que voy a hacer. Eso también puede formar parte de tu planificación, ¿sí? O sea, como no separar la vida académica de la vida personal, sino intentar integrarlo también. Y acá te colocaba, si no me equivoco, que justamente la idea es que puedas hacer lo mismo por cada actividad que tengas planteado. Toma un tiempito, sí, pero te va a ayudar a clarificar para ver qué es lo que tú estás necesitando y no llegar a ese momento de estudiar y decir,
qué flojera, tengo que hacer todavía todo esto y ya se me fue el tiempo para realmente repasar, leer o no sé, ¿no? O resumir algo. Ahora, para la parte de ejecución te voy a mostrar, de hecho, justamente como diferentes propuestas. De hecho, la última herramienta es la que un poquito como sintetiza todo, pero como te decía, la idea es que tú cojas lo que más te funcione, lo que crees que va mejor para ti, y no es como un tiene que ser de esta manera, porque en la parte de organización del tiempo no hay algo como dado como una regla o una estructura, así tiene que ser. ¿Ya? La idea es que tú más bien lo moldes a tu propio estilo. Entonces, lo primero es un poquito lo que a veces podemos hacer, ¿no? Hay personas que no quieren horarios, que no quieren saber nada de los planificadores, pero les viene bien saber o dividir un poco su día en mañana, tarde y noche, como que en 3 momentos del día, ¿no? Entonces, esa puede ser una opción si es que no somos muy amigos, de pronto usar muchas otras herramientas. Por ejemplo, colocarte en la mañana cuáles son los cursos de repente que vas a revisar, nuevamente la cantidad de tiempo, al menos como un rango, para que tengas una idea de cuánto te puede tomar, ¿sí? En la tarde, de igual manera, si es que necesitas hacer algo más, no es necesario que tenga que ser, recordemos un ejemplo, que tenga que ser así, puede de repente solo ser la tarde y ya no la mañana, y complementarlo con algo de repente en la noche, ¿sí? Si se dan cuenta en los ejemplos, en la noche he colocado algo menos tedioso, es decir, y acá va a depender también de cada uno, pero si de repente estudiar mate sería muy complicado de noche, ponte a leer algo, de repente avancemos, como dice ahí, con el trabajo escrito. La idea es que tú puedas enfocar la parte o la gran parte del día en lo que, digamos, porque tienes más energía, en lo que se te hace más difícil o más tedioso. ¿Sí? Y dejar para la noche más bien lo que puede ser un tantito más mecánico, que no requiere demasiado desgaste o inversión a nivel de energía, de concentración, porque se supone que ya hemos llegado más cansados para ese momento del día. Y de igual forma, si es que ya estás, de repente sabemos que es un día, hoy por ejemplo, un día muy cargado porque hay muchas clases seguidas, no pretendamos, la noche hay que repasar un curso que también se te hace difícil, ¿sí? O sea, ahí también es como un poco tener muy en cuenta tus pendientes, lo que haces un poco en el día a día para ver qué actividad te colocas, porque si no, estaríamos sobreexigiéndonos y pensar que tenemos que rendir bien después de un día muy cansado, ya eso puede ser demasiado, ¿no? Y tendría todo el sentido del mundo. Eso es un poquito lo que ahí te hacía recordar, obviamente siempre considerando alguna otra actividad más. En el ejemplo, me he centrado más en los cursos, pero eso no es solamente todo lo que haces, estoy segura que no, ¿no? Entonces, también intentemos darle un espacio en la semana a la parte más personal o familiar. Esta es como la propuesta, digamos, a quienes no les gusta colocarse nada por días, porque me han pasado casos así, y prefieren como dividirlos por momentos, como les mencionaba. Luego, la propuesta número 2, ya te imaginarás, es un poquito lo convencional, ¿no? Ir dividiéndolos por días, que como yo te decía, lo puedes hacer, en vez de hacerlo por escrito, lo haces en Google Calendar, ya lo tienes asignado de manera interdiaria, semanal, porque hay múltiples opciones para poderlo hacer, y te envía recordatorios, ¿no? Entonces ya es como difícil decir me olvidé, se me pasó, porque ya tienes una herramienta que inclusive está como sincronizada con tu correo de la universidad y también con tu teléfono. Entonces como que no hay excusas para que nos olvidemos de una reunión, para no avanzar algo, porque también puedes programarte y ya asignarte espacios como por ejemplo para avanzar un curso, para también estudiar, para hacer deporte. Entonces, ya eso ya de por sí puede ser muy útil esta herramienta, ¿sí? Recuerda que el tiempo propuesto siempre es variable, ¿ya? En una semana de repente deciré, a mí me alcanzó súper bien 2 horas para mate, pero ahora el curso, o perdón, el tema está más difícil, 2 horas ya no me alcanza, son 3. Entonces, esta planificación la vamos variando un poquito como que semana a semana, porque exigirnos de repente hacer todo en 2 horas o terminamos muy agotados o muy cansados, o simplemente no entendemos, ¿no? Entonces ahí sí podríamos ampliar el rango de tiempo. Y algo que, como se menciona ahí, es poder como combinar las tareas.
Es decir, en la mañana, como te decía, en el momento del día que tú consideres que tienes más energía, colocarte lo que puede ser más difícil, un poco más tedioso, y luego alternarlo con algo que no sea tan pesado. Es decir, después de estudiar Mate 1, no necesariamente tienes que estudiar Eco 1, ¿no? Puedes combinarlo de repente con alguna lectura, avanzar algún trabajo grupal, algún resumen. Entonces, un poquito que descansamos de esa parte para luego, de repente más tarde, retomar, si es que así fuese o así lo están eligiendo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, digamos, importa mucho el balance que ustedes hagan entre los cursos que van a escoger en esos, bueno, en los días que se están asignando. Este entonces es como un poco el panorama más visual, si quieren verlo. A muchos les funciona ver como lo que tengo que hacer en la semana, ¿no? No tanto por día. Entonces, esto visualmente te ayuda a ver qué días estás más cargado, los miércoles estoy más libre, entonces puedo de repente hacer ahí ejercicio, o quizás puedo aventurarme a salir, o puedo repasar algo con más calma, ¿no? Entonces, eso también te ayuda, en este caso, tenerlo de forma visual y de forma semanal. Una tercera propuesta que también tiene que ver, digamos, con como la organización, que puede darse por días o también por semana, como tú prefieras, es dividir un poco tus pendientes, pero en 3 estados, ¿sí? Un poco por hacer, en progreso, o lo que ya está, digamos, como hecho. Entonces, por ejemplo, en el PPT yo he colocado como que por colores, ¿no? Por hacer me está faltando estudiar polinomios del curso de matemáticas. Contestar el WhatsApp grupal de repente porque lo he silenciado quizás del lenguaje, ¿no? Estoy en progreso, hacer sí este resumen de tal lectura en particular y puedes escribir ahí la lectura, ¿no? O revisar también la clase grabada, me está faltando 1 hora. Entonces yo tengo un poquito como una especie, si quieren, muchos tienen corchos, ¿no? O de pronto puedo organizarlo en un cuaderno o en la plataforma que también ahora les muestro que tiene la misma opción. Entonces, ahí depende de ustedes un poco qué es lo que a ti te estructura más, ¿sí? Tenerlo, digamos, visualmente por semana, tenerlo separado más bien por partes del día, o hacerme una especie de checklist y ir colocando el estado de cómo voy en cuanto a mis avances semanales, ¿sí? Entonces, nuevamente, lo que sea para ti, digamos, más conveniente, lo que refuerce mucho más tu capacidad, digamos, para poderte organizar y ver que estás logrando lo que quieres, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es también algo importante a considerar. Y para la propuesta, digamos, número 4, justamente lo que quería mostrarte es esto. Me imagino que aquí ya muchos usan Notion, y que varios de ustedes ya de pronto ya tienen su cuenta, ¿no? O ya se la han de pronto descargado, no sé si les dio flojera revisarlo o no, porque si bien es cierto que yo es lo que he ido un poquito explorando, tiene muchas funciones. Nuevamente, quédate siempre con lo más simple, lo que consideres que ahora te puede ayudar más y que no te enredes, porque justamente la idea es que esto se te haga fácil, que sea amigable, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es compartirte, digamos, mi pantalla para ver algunas, como en una hoja de prueba que he creado, para comentarte como algunas funciones. Coge algunas opciones que yo ya te he mostrado y que considero que también te pueden servir para las clases, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Pero sí me gustaría, hasta acá, digamos, todo bien. Hay como alguna de pronto alguna consulta hasta esta parte, digamos, de ejecución. Si es que por ahí hubiese, eh, va, va bien, y si no, digamos como un poquito que sigo avanzando. Me cuentan igual, porfa, mientras tomo un poquito de agua. ¿Todo bien? Ya, ya, Javier, gracias. Entonces, ya, perfecto. Listo. Sí, sí leí tu consulta, Ana Paula. Aquí en realidad, a ver, un poco que la teoría nos dice, ¿no? Que es como un poco clase llevada, clase repasada, ¿ya? Es decir, al menos dedicarle
un espacio de tiempo, y es que decirte, tener una clase y luego vas a repasar 2 horas, luego decir, tengo 3 clases, eso quiere decir que tengo que repasar 6 horas, suena a una vida y que todo el tiempo me la voy a pasar estudiando. Entonces puede ser lo siguiente, dependiendo de la dificultad del curso para ti, sí dedicarle un espacio de tiempo de repente más a lo que se hace un poco más complicado, ¿no? Tal cual. Si es mate, de repente me divido, imaginando que tenemos como 1 hora por ahí o 1 hora y media, media de teoría y 1 hora para repasar, ¿no? Tal cual ejercicios puntuales, ¿no? Porque estamos hablando de un tiempo bien como específico. Si es que a ti te acomoda llevar, o sea, después de cada clase, ir repasando, que es un espacio de media hora, 45 minutos, digamos, lo puedes hacer. Si no, priorizamos nuevamente, ¿no? Puede haber una semana muy cargada que en verdad no nos da mucho tiempo, les debe haber pasado, ¿no? Entonces, ahí priorizas los cursos que vas a repasar, los cuales vas a de pronto, no sé, a desarrollar más ejercicios, no voy a conseguir más material, pero es como elijo. Quizás para la próxima semana la tengo más libre, entonces sí me puedo dar el espacio de lo que te decía, ¿no? Repasar después de cada clase o repasar hacia el final de pronto de haber acabado el bloque de horas, aunque sea un poco, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo tú percibas el curso, de la cantidad de tiempo que tengas real, y que sea alcanzable para ti, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. Voy a dejar de compartir, a ver, espérenme, creo que sí puedo hacerlo al mismo tiempo. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla a continuación? ¿O no se ve? De Notion me refiero. ¿Sí? Ya, chévere. Gracias, perfecto. Bueno, obviamente para llegar a esta interfaz, tú tienes que haberte descargado Notion. Yo en realidad prefiero y tengo la versión en la PC, o sea, en la laptop. Bueno, no PC, en la laptop. Pero sí te recomiendo esa versión. Si la tienes en tu celular, bueno, chévere, pero es mejor por una cuestión visual, para poder manipular de pronto mejor algunas funciones, que lo puedas hacer desde una compu, para empezar. Cuando tú te lo descargas, te va a aparecer 2 opciones, ¿no? Una que es de manera creo que como individual y otra cuenta que, otro tipo de cuenta, pero tú eliges la que es como la personal. Y para eso te vas a loguear, ¿no? Por eso es que tú ves mi nombre de pronto ahí. Es algo que yo uso, por eso estás viendo también como otras páginas. Y aquí es donde yo he creado como una hoja de prueba, ¿sí? ¿Cómo la creas? En realidad acá, agregándole una página, te va a llegar como una hojita en blanco y tú la puedes personalizar. Acá es donde quizás solo me detengo un ratito. ¿Cómo la personalizas? De la siguiente manera. Siempre te va a aparecer, de repente puedo, bueno, siempre te va a aparecer la opción para añadir un icono, como para añadir también una portada. ¿Ya? Entonces, si tú le das clic, ahí, añadir icono, te va a arrojar uno al azar, pero luego tú lo puedes como cambiar al que tú prefieras, ¿no? Eso es para como un poquito cuestión de detalles, de pronto de personalizar, si quieres cambiarle la portada, también lo vas aquí a cambiar portada. Hay por default, digamos, imágenes que te da Notion, pero también puedes subir las tuyas, o las que tú tengas en tu compu, o también colocar de internet. Entonces, eso es lo que yo he hecho, ¿no? Acá puedes colocar otras frases de repente, y puedes un poquito como mover, ¿no? Y ahí ya lo guardas y se queda, ¿no? Entonces, depende, digamos, un poco qué es lo que tú prefieras. Si lo quieres tener limpio, genial también, pero a quienes les gusta tener un ambiente un poquito más cómodo, lo puede hacer. Entonces, colocamos el título, obviamente acá pueden ser, puedes cambiarle a cualquier otro. Yo acá he colocado como hoja de prueba, siempre el título, digamos, se va a ver como un poco más resaltado, un poco más grande. Y aquí tú ya empiezas un poco a armar tus necesidades, ¿sí? Yo en realidad ya he ido como haciendo, por así decirlo, colocar como el título de los cursos que estás llevando, si es que así lo deseas. De repente para alguien no le quiere poner otro nombre, lo colocas. Yo he ido también colocando un ejemplo de estilo de vida, y acá, por ejemplo, podemos agregar otra categoría que puede ser, me voy a inventar ya, espérenme, que podría ser, no sé, actividad física, ¿ya? O de repente voy a ponerle viajes mejor.
Entonces, se va a ir agregando, digamos, esta categoría y tú puedes ir agregándole como más opciones, ¿sí? Algo importante y que de hecho Notion ya te explica solito por default es que el comando por excelencia, o sea, es decir, de dónde veo las opciones para ir agregando una hoja, para ir colocando más información, es justamente con la barra del slash, ¿sí? Slash o la barra oblicua, y vas a ir viendo todas estas opciones. Hay para colocar texto, que es la opción que yo he escogido para poder escribir. Si quieres añadir una página nueva, si quieres hacer una lista de pendientes, por ejemplo, acomodar la ropa, voy a inventar. Escoger, como te decía, el tema, ¿no? Entonces, acá, perdón, sería, me quedé con la idea de los viajes, no sé, encontrar reservas en tal y tal fecha, ¿no? Entonces, cuando tú ya lo hagas, se va a ir marcando, como estás viendo, y ya te va a dar una idea de que eso fue cumplido, ¿no? Si es que de repente no quieres hacer una lista a mano, la manera más rápida sería hacerlo de esta manera. Si lo desmarcas, te deja, digamos, sin tachar. Luego, las otras opciones, digamos, que más hay, es para que tú coloques un título, digamos, como principal, luego títulos ya secundarios. Ahora te muestro un poquito también el tema de la tabla. El bullet list es simplemente hacer un listado simple, acá no voy a escribir de pronto algo con sentido, y vas como añadiendo esta información, ¿sí? ¿Qué más? Hay de hecho muchísimas otras opciones, ¿no? Colocar de repente mencionar a una persona, si es que estamos como compartiendo con alguien que también tiene Notion y queremos etiquetarlo en lo que vamos avanzando. Y ahora te muestro algunas otras opciones más. Y entonces, este, digamos, es, como te decía, ¿no? El curso en donde que estás llevando. Si queremos, acá le podemos agregar una página. Y, por ejemplo, ¿qué otro curso más podría ser? No sé, psicología. Y de repente acá solamente en verdad quiero una página en blanco, porque voy a apuntar que hoy día, 31 de marzo, no sé, es mi clase, ¿no? Entonces, y acá empiezo a escribir, voy añadiendo de repente un bullet, y sigo escribiendo, ¿no? Entonces, ese, digamos, igual acá, añadir un icono, si así lo quisiera, añado el cover del curso también, si es que de pronto es lo que quiero y empiezo a personalizar, digamos, esta parte del curso de psicología. Y si se dan cuenta en el desplegable ya me aparece la página. Si quiero saltarme a otro curso, como por ejemplo matemáticas, que ya había creado, se van agregando las páginas en ese sentido, ¿sí? Voy a ir al curso de matemáticas. Yo ya había creado una hojita. Recuerda que el más es para agregar como más alternativas, tal cual, ¿ya? Entonces acá puedo agregar otra página que sea solamente, no sé, ejercicios. E igual la pongo en blanco si quisiera yo más bien manipular y escribir algo al respecto. Y ya me va a aparecer, digamos, en esta parte, ¿sí? Yo en la parte de teoría he colocado lo siguiente. Ya he colocado la opción de tabla, que es esta de acá. Recuerda siempre el slash, colocas table y te va a aparecer una tabla, digamos, muy como esta, ¿sí? La he colocado ahorita afuera, pero es muy similar a esto que ustedes están viendo a continuación. En esta de acá, ustedes pueden renombrar, o sea, cada columna, digamos, puede tener un nombre distinto. Yo le he colocado fórmulas, pero, por ejemplo, puede llamarse también de otra manera, ¿no? No sé, voy a ponerle tema que habíamos puesto polinomios, ¿no? Entonces, de este tema me voy a inventar ahorita. El ejercicio 1, que hizo el profesor hoy día en clase, sí lo tengo dominado, ¿ya? Pero de repente el ejercicio, no sé, 3, todavía lo sigo como un poco en progreso, aún no me termina, como no lo termino de entender, y de repente el ejercicio, no sé, 4, ni siquiera lo he visto, ¿no? Entonces, a mí un poquito que me da un orden para entender cómo es que he ido avanzando, digamos, en estos días o en esta semana.
Recuerda que siempre puedes editar absolutamente todo. Quiero quizás ponerle una fecha. La voy a poner acá fecha. En el tipo, en vez de colocar texto, vamos a ir y escogemos la de, bueno, tal cual, ¿no? Un calendario. Entonces, cuando ya, como ves aquí, te aparece fecha calendario, en la opción ya para colocar como cuándo debería, no sé, esta como está dominada, ¿no? Pero la que está en progreso, ¿cuándo yo ya debería, digamos, como haber culminado con este ejercicio de repente entre hoy y mañana? Entonces, por default ya va a aparecer en mi tablita, digamos, la fecha, ¿sí? Obviamente, esto quizás, si no cumple para ti, puedes colocarte algún tema que quisieras repasar y acá solamente renombras y colocas como, no sé, temas pendientes. Y en vez de poner ejercicio 1, empiezas a colocar cuáles son esos temas pendientes que quieres repasar, no sé, polinomios u otros temas similares. Las etiquetas, ¿cómo es que en realidad se crean? Vas escribiendo, ¿no? Por ejemplo, por terminar y le damos a crear. Y se van a ir agregando a las etiquetas, ¿no? Si lo que quieres terminado, la creas y por default se van a ir apareciendo. Acá no te preocupes, solo las borramos. Y ya cuando crees otro espacio, ya te van a aparecer como estás viendo acá la lista, ¿no? Entonces acá está terminado. Si gustas le puedes cambiar también de colorcito, ya para quienes de pronto quieren nuevamente como personalizar mejor esto, le podemos cambiar de color. Por default, igual Notion te da como algunas opciones, pero también se pueden, como te decía, personalizar. Esta es la vista de tabla, ¿sí? Que nos da una idea de qué cosas, cómo hemos ido avanzando. Puedes colocarle un filtro. Por ejemplo, solo quiero ver, un costadito, lo que he dominado, no sé, o lo que está en progreso. Entonces, solo arroja lo que está en progreso y tengo filtrado nada más eso. Porque ya de repente lo que está dominado no me interesa, ¿no? Entonces, filtro lo que me está faltando hacer. Y eso nuevamente te da una visión de cómo estamos yendo en la semana, por ejemplo. Esta es la visión, la vista, perdón, como tabla, ¿sí? Pero también tienes la vista que estás viendo a continuación, que es, ¿te acuerdas que te enseñaba un poquito como por hacer, en progreso y lo que ya está hecho? Sería algo similar. La vista de tabla te ayuda, digamos, a tener una visión quizás más general, que a quienes les gusta verlo todo como en lista, pero si a ti te ayuda más tenerlo de esta manera, es decir, dividido como en 3 columnas, también lo puedes hacer. Y acá puedes agregarlo también, ¿no? Me está faltando, de repente, aquí, no sé, nuevamente, yo con el tema de los polinomios. Esto ya está dominado, en progreso, de repente me está faltando solamente el curso de matemáticas, no sé, revisar la grabación, y no sé, de ayer, ya 30 de marzo. Y si ya quieres ser, perdón, si ya quieres ser más específico, de repente, minuto tal, no sé, ¿no? Minuto 35, porque te acordaste que ahí es donde el profe se quedó y te gustaría revisar. Eso está en progreso, ¿no? Y acá de repente me está faltando descargarme un compendio, descargar compendio, y ahí puedes ponerle el tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, te da como una especie de tarjetero en donde tú puedes ir arrastrando también si es que hay algo que te está faltando, ¿no? O quieres, o ya de repente esto, no, sí, y ahí te va sacando un poco la cuenta también, si se percatan, va cambiando también la cantidad de cosas que te está faltando por hacer, lo que está en progreso y lo que ya está hecho, ¿sí? Entonces, eso también es otra forma, digamos, de ver y visualizar lo mismo que está aquí, ¿sí? Esa, digamos, es también una idea. A ver, ¿qué más había puesto? Allá. A ver. Acá. En Fundamentos de las Ciencias Empresariales. Ya imaginemos que ese también es como un poco el curso que ustedes están llevando. Y han creado una hojita. Recuerden, acá en el MAS se crea la página acerca de un resumen de lecturas.
¿Ya? Imaginando que ustedes ya crearon esta hojita, han seleccionado una serie, o la profesora les ha dado una serie de lecturas por leer. Nuevamente lo mismo, escogemos la opción de tabla, acuérdate, como que slash table, y empezamos aquí. Nuevamente, puedo renombrar, colocarle de repente título de la lectura. Vamos a imaginarnos que la lectura, no sé, es de Adams, 2019, y ahí tú le puedes colocar el título, ya, no sé, las empresas. Entonces, acá, por ejemplo, puedo colocarle el estado, nuevamente lo puedes personalizar, puede ser, yo ya había agregado, no sé, todavía está por leer, me falta, ¿para cuándo lo necesito? Acuérdate que puedes acá cambiar el tipo de lo que necesitas. Yo le he puesto en fecha, porque es como lo que necesitamos ahora, para colocarle deadline, ¿no? Entonces, lo necesito, no sé, para el 4, finalizar hasta el 6, ¿no? Entonces, yo ya tengo una idea de que esto va a estar, o tiene que estar hecho en esta fecha. Acá puedo agregarle de repente alguna observación, otra columna, y puedo, observaciones, y puedo de repente decir duda, me quedé en duda, no entendí, o no entendí tal concepto, ¿no? Entonces, eso a mí me sirve para que cuando de repente estoy con la profesora y le quiero preguntar algo, es como, profe, no entendí esto de la lectura en particular, no puedo ahí redactarlo mejor, o me quedé alguna idea, me surgió alguna idea para decirla en clase, puedo acá colocarlo, ¿no? Entonces, yo ya sé que cuando la profesora pida participación, voy a tener un poco como pauteado qué es lo que voy a mencionar. Ya tengo la fecha, tengo el estado. Si quieres algo más que consideres que pueda ayudarte, vas agregando columnas. Acá en el más, vas agregando como claramente opciones adicionales que te ayuden a organizarte mejor, ¿sí? Entonces podemos hacer lo mismo de repente con videos, con de repente, no sé, lo mismo para otros cursos, lecturas, ejercicios, temas pendientes, lo que a ti, digamos, un poco mejor se te acomode, ¿verdad? Eso, y de hecho Notion tiene algunas opciones ya prediseñadas. Para eso, cuando tú te creas una página, te va a aparecer lo que estás viendo a continuación, de todas esas opciones. Puedes, como te decía, hacer una página en blanco, un documento en blanco, y tú empezar un poco a crear, agregar tus tablas, a solamente escribir y con bullets, hacer una lista de cosas pendientes. O también puedes usar algunas plantillas prediseñadas, ¿sí? Por ejemplo, si tú te vas a la mano, nos vamos un ratito a la visión, a la mano derecha, hay un montón de ya categorías dadas. Y para estudiantes ya hay como varias plantillas, como por ejemplo, a ver, alguna. Recuerda que te sirva, ¿sí? Te puedes usar una plantilla y le puedes ir eliminando columnas también. O te puedes guiar para hacerte de repente una idea de cómo ir avanzando. O una idea para crear lo tuyo. Podría ser esta plantilla, solamente damos a clic a usar plantilla y ya la puedes modificar o como rediseñar a tu. Algo que me pareció interesante es este de aquí, este Habits Tracker. Nuevamente tú puedes volverlo a personalizar. Vamos a darle usar plantilla. Y acá, acuérdate, puedes renombrarlo, le puedes poner un icono si deseas. Y acá le podemos cambiar por, no sé, Tamara, ¿no? Entonces, ya voy marcando. Acá también le puedes cambiar el día a castellano, como prefieras. Y vamos marcando, ¿no? Si lo cumplimos, no lo cumplimos. Si es que a ti te acomoda, digamos, si quieres guiarte un poco más y mejorar tus hábitos, podría ser. La idea es que lo cumplas, ¿no? Y que lo tengas actualizado. O por defecto también podría ser utilizar Google Calendar para que te pueda recordar en qué momentos del día quisieras cumplir con alguna de estas opciones. ¿Sí? Entonces, nuevamente, como te decía, puede ser esto como una opción cuando queremos guiarnos para tener mejores hábitos. Y
se va también como acumulando abajito los días y las veces que lo hemos cumplido, ¿no? Entonces, ya vas teniendo una idea y un recuento mucho mejor de lo que vas cumpliendo por la semana y ya no tener que contabilizarlo tú, ¿sí? Eso, digamos, es como un poquito lo más básico acerca de, de esta función. En lo ideal, y qué es lo mejor, quizás como hacer los apuntes solamente en un solo sitio, dividirlos por fechas, y vas a tenerlo todo como en un mismo lugar, ¿no? Entonces ya no tienes que estar de pronto descargándote algo, sino que en la plataforma, ya sea por el celular o por la computadora, tienes como ambas opciones, ¿no? Entonces ya no hay como que excusas para decir no, no tengo dónde apuntar, o se me perdió tal apunte, porque puedes tenerlo todo en un mismo, ¿sí? Entonces, te sugiero explorarlo, como chequearlo tú a ver si te funciona, o si prefieres OneDrive, que también puede ser, o simplemente tener un Drive en un Word y tenerlo todo también estructurado por ahí. Y entonces depende un poquito más cómo aplique, digamos, para ti esta función y esta herramienta en este caso. ¿Ya? Entonces voy a volver a compartir mi pantalla a la presentación. Em, Hay demasiados tutoriales sobre esta herramienta. De todas maneras, va a importar, como digo, que se acomode a tu estilo, en realidad que no te maree. Si te has mareado ahorita un poquito, es normal, creo al inicio puede ser como mucha información, pero luego cuando le vamos agarrando un poco el sentido a la herramienta, sí puede funcionar súper bien, ¿ya? Y entonces, la pregunta que siempre, digamos, para continuar un poco con la presentación, que siempre un poco me hacen, es la siguiente. ¿Cómo mantener los objetivos, digamos, que yo me planteaba en el tiempo? ¿No? Porque pueden aparecer, no sé, imprevistos, me desmotivo, que nos puede pasar a todos eventualmente, pero sí hay ciertas consideraciones que debes tener, ¿ya? Lo primero, lo que siempre te vengo repitiendo, es que puedas encontrar la estrategia de aprendizaje que a ti te ayude realmente a aprender, a que tú percibas, digamos, que estás conectado un poco con los temas. Eso sí es vital, ¿sí? Por más que alguien te diga, pero a mí me funciona esto, tú tienes que hacer esto, pruébalo, acomódalo a ti, y si funciona, genial, pero y si no, seguimos un poco como explorando qué otra herramienta o qué otra función yo podría hacer. De todas maneras, va a ser importante que tengamos como un espacio, digamos, cómodo, tranquilo, para poder concentrarnos dentro de lo posible. Yo sé que ahora nos toca como a veces compartir espacios, no sé, convivir con la bulla de nuestros vecinos, en fin, pero intentemos dentro de lo que se pueda, sí tener un ambiente que nos disponga a estudiar, que nos disponga a repasar, que un poco también se preste la parte externa para estar presentes en la actividad. Luego, evaluar un poco cómo te hablas mientras estudias, mientras estás en clase, mientras repasas. Hay mucho que cuando algo no nos sale o no está de repente tan sencillo como esperábamos, empezamos un poco con estos pensamientos de voy a desaprobar, me va a ir mal, no voy a poder, está muy difícil. Entonces, eso también afecta en esta planificación, ¿no? Porque claramente mi estado de ánimo cambia, no sé, me altero un poco, me desespero, y ya no me permito concentrarme, ¿sí? Ahí es donde necesitamos nuevamente un poco como centrarnos, y para esto sí te pido ser un poco más como consciente de la narrativa que tienes al momento de estudiar y empezar como a incorporar otras maneras de interpretar la situación. Como por ejemplo, es verdad que sí, ¿no? El ejercicio está difícil, me está costando más tiempo del que pensé, pero eso no quiere decir que vaya a desaprobar. Voy a ver, a mirarlo nuevamente, de repente necesito ayuda, empiezo a activar los recursos para yo cumplir con ese objetivo. De pronto, no sé, entro en un grupo de estudios, empiezo a preguntar un poco más en clase, empiezo a considerar un poco más de tiempo para revisar los ejercicios. Entonces, ya no es que necesariamente como que yo sé el problema, sino es un poco mirar qué es lo que yo vengo haciendo para resolverlo. Centrarme en eso, en lo que yo puedo controlar, ¿sí? En ese sentido,
nuestra planificación se puede ver alterada, pero luego, conforme un poco vas consiguiendo las soluciones, vas a ver que también esta planificación para la siguiente semana vuelve un poquito como a acomodarse, ¿sí? Pero es importante como actuar, porque si no, nos podemos quedar un poco ahí como inactivos, ¿no? Y sin resolver aquello. Luego, el tema de las distracciones. Sí es importante que tú consideres con qué te sueles distraer en el día a día, con tus pensamientos, con las redes sociales, con el celular, con, no sé, YouTube, con qué plataforma. ¿Para qué? Para tenerla mapeada. Acá no es que la idea que no te distraigas, que tienes que estar concentrado al 100%, no, porque eventualmente nos va a pasar que nos aburrimos, nos distraemos, ya me cansé. Entonces, necesitamos mapear eso, ¿sí? ¿Con qué suelo distraerme? ¿Para qué? Para tenerlo más en cuenta. En verdad me he dado, ahora a partir de este cuadrito, me di cuenta que no es importante ni urgente tener que atender justo en la clase el chat, ¿no? O justo en la clase empezar a revisar tal red social. Entonces, también intento un poco promover mi autorregulación en ese sentido, y porque luego me doy cuenta que en verdad ya no tengo que revisar la grabación, estoy un poco más comprometido, entonces voy a participar un poco más, y ahí cambiamos un poco como el mood de ese momento, ¿sí? Y por último, lo cual va un poco con la forma en cómo te hablas, es que no avanzamos al ritmo que tú esperas, al tuyo. No es necesario que te critiques demasiado, que te juzgues por no avanzar. Imagínate siempre que le vas a leer a tu mejor amigo que te está contando que no avanzó o no cumplió con sus expectativas. Estoy segura que no le hablarías para nada de mala manera, que no le gritarías, que no lo calificarías de ninguna forma. Al contrario, lo ayudarías un poco a como, oye, no, es como parte del proceso, seguramente, pero hay que seguir de repente, no sé, hay que continuar. Haz algo similar también contigo cuando veas que tu planificación o ejecución ha fallado un poquito, que es normal, es esperado. En vez de criticarte, más bien la idea es que puedas acompañarte. Entonces es como, sí, equivocarme o no cumplir con esto que yo tenía pensado es parte de, pero voy a ver cómo lo acomodo en la semana, voy a ver de pronto cómo hago para continuar avanzando. Voy a hacer algunos ajustes, necesito ayuda, necesito hablar sobre eso que acaba de pasar. ¿Qué necesitas para continuar con la ejecución? ¿Sí? Eso. Y ahora nos viene la tercera parte que tiene que ver ya con esa cuestión más autorreflexiva. Y como su nombre lo dice, nos vamos a plantear una serie de preguntas, ¿sí? Cuando te entregan, ya tienes tu planificación hecha, tienes tu ejecución, ¿no? Tu plan ha sido ejecutado, ya has movilizado diferentes acciones, va a ser importante entonces revisar los resultados, ¿ya? Como, por ejemplo, preguntarte cómo te fue en la PC1 de matemáticas, de lenguaje, de nivel de info, no sé, fundamentos de las ciencias empresariales. ¿Logré lo que quería lograr realmente? ¿Alcancé? ¿Estuve cerca? ¿Cómo explico el resultado que tengo? ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles fueron las causas para llegar a esto? Así te vaya, así el resultado sea exitoso o no. Si te fue excelente, entonces hay estrategias que valen la pena registrar y replicar. Si es que no, hay ajustes que hacer, pero es información que necesitas tener. Luego está la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo me tomó en realidad estudiar este curso? Yo de repente a veces me dicen, pensé que con, no sé, 2 horas y media me iba a alcanzar, pero no. Entonces, esta información nuevamente te sirve para planificar un poco más la siguiente semana, ¿sí? Y hacer, colocar momentos más realistas, ser más amable contigo también, porque ya te diste cuenta que necesitas más tiempo. No pasa nada, la idea es como un poco ajustarlo. Y por último, ¿qué acciones te funcionaron y cuáles no? ¿Ya? O sea, como es un poco lo que te decía en el punto B, qué cosas, en verdad, ok, chévere, me fueron geniales, qué otras necesito ajustar. Y esos errores me ayudan justamente a poder ver qué cosas más podría hacer para tener un mejor resultado. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de podernos preguntar sobre este aspecto. Y ya para ir cerrando, algunas consideraciones finales y también escucharlos ustedes. Lo siguiente, ¿sí? Poder reconocer lo que has alcanzado hasta hoy, ¿sí? No importa, no midas tu progreso tanto como que mucho o poco, ¿no? O mi amigo hizo más, o mi amiga alcanzó tal cosa. Bacán, como que muy chévere por ellos, pero mira un poco tu proceso, ¿sí?
Si es que lograste de pronto algunas cuestiones más de repente por ahí a la semana pasada, o te sientes mejor que la semana pasada con una mejor disposición, eso también cuenta. Y por eso es importante ahí que puedas darte algún tipo de recompensa, la que tú quieras, ¿no? De pronto voy a hacer un poquito más de actividad física, de pronto voy a conversar, voy a salir un rato, voy a caminar. Te permites hacer algunas actividades más que también te nutran. Luego está claramente el tema del cuidado personal, ¿sí? Y ahí puede tener que ver con las recompensas, alguna actividad de relajación o de crecimiento personal, ¿sí? Y eso ya es como muy individual. Y también reconocer cuándo es que necesitamos decir de repente no a algunas proposiciones porque ya estamos como muy cargados de cosas importantes y urgentes de repente, o solamente de cosas importantes y no urgentes. Pero entonces, inclusive para pasar tiempo en familia, debo decir no de repente a algunas salidas o algo que vaya apareciendo. Entonces, no tienes por qué de pronto sentirte mal cuando ya estamos como muy sobrecargados, decir no es súper válido. ¿Sí? Y ya para cerrar, quisiera que te vayas con esta idea, que justamente es la siguiente, ¿sí? Que el proceso de organización no tiene por qué ser perfecto, lo que sí importa es justamente poder avanzar, mucho poco, no importa, igual es avanzar, y encontrar lo que más se acomode a ti y a tu propio estilo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, quedo atenta igual a algunas dudas o consultas que ustedes tengan, como nos encuentran en Instagram y en Facebook, estamos como dfe.up, y si obviamente alguna consulta también nos pueden contactar por correo. Sin embargo, estoy aquí, entonces si hay alguna duda o consulta, va a venir bien resolverla eh, aquí. ¿Sí? Entonces, pueden abrir sus micros, pueden preguntarme por el chat, como ustedes prefieran y como se sientan más cómodos, que hay espacio para eso. Si es que hubiese por ahí alguna, genial. Si también todo quedó claro, de hecho, viene bien por ahí el refuerzo, pero igual, los y las espero. Sí, entonces entiendo que todo quedó súper claro, que no hay consultas. No sé si por ahí alguien se está animando a escribir allá. A ver, Miguel Ángel. ¿Cómo así? O sea, de clasificar tus pendientes como las categorías a utilizar. No sé si te estoy entendiendo bien. Ah, ya. Mira, lo usual, casi siempre, digamos, nuevamente, ya como que la evidencia dice que este tema de las tres categorías, como por hacer, haciendo y ya culminado, te ayudan un poco a visibilizar como los avances, ¿no? De repente, pero si a ti no te ayuda, o sea, si de repente tú dices, no, tres categorías puede ser mucho, te quedas con dos, ¿no? Un poco lo que sería como que por hacer y lo que ya está culminado. Pero usualmente eso es lo que vas a encontrar en todos los métodos de gestión del tiempo, estas tres categorías. Y porque en realidad lo que hacen ahí es como estructurarnos, ¿no? Nuevamente, considerar lo que sería pendiente, que estaría como el por hacer y lo que falta, lo puedes agrupar en una sola, que a ti te acomoda, y lo culminado, pues ya, tacharlo, ¿no? Esas son como un poco las opciones. Puedes crear tus propias categorías también, o sea, sí, si es que hay alguna más que te ayude. Em, si algún curso me cuesta más que los demás, no está bien que me compare. De hecho, no, o sea, uno puede usar la comparación, o sea, yo puedo mirar a mi costado y decir, wow, qué bien le va a ese compañero o esa compañera,
pero no es con la intención de generarme una autocrítica, no, de repente es como puede ser una cuestión curiosa, es como quisiera conocer un poco cómo es que se organiza, cómo es su método de estudio, me puede contar y a ver si algo de esa información a mí me sirve para un poco adaptarlo a mi estilo. Em, de todas maneras, ahí sí es bueno preguntarnos qué está pasando, ¿no? O sea, es una cuestión de atencional, en verdad es una cuestión más emocional con el curso y mi disposición hacia él. Pasa que no entiendo algunos temas en particular, entonces ahí de repente yo ya sola ya no puedo. Y va a ser importante entonces como pedir ayuda para eso, ¿no? Entonces, sí te sugeriría, o sea, en vez de generarte crítica, poder mirar qué es lo que está pasando en este curso en particular y comprenderlo, porque es algo muy tuyo, es algo que te está pasando, digamos, a ti, y la comparación en este caso no llega a ser justa, porque recuerden esto siempre, todos tenemos contextos distintos, habilidades distintas, y eso ya de por sí nada más, y responsabilidades diferentes, hace que todo cambie, así que la comparación no llega a ser justa en ese sentido para nadie. Es válido poner tiempos de descansos, por supuesto, y es lo que siempre se recomienda. Yo sé que a veces uno tiene clase tras clase, ¿no? Y eso hace difícil, pero cuando ustedes tengan tiempo para estudiar, ¿no? Y se lo asignen, no se pongan pegaditos, o sea, no se pongan de 10 a 12 voy a estudiar esto, de 12 a 2 otra cosa, almuerzo, de 3 a 4 resumen, de 4 a 5 no, porque no son robots, no son robots. Entonces, es mejor entre actividad y actividad, Javier, colocarse al menos 15 minutos para un como que voy a respirar, voy por un vaso de agua, vuelvo y otra vez me enfoco en lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, es el ideal. Y bueno, puede pasar que a veces no me quede espacios, ok, pero que no te pases de 2 bloques de actividades. O sea, ya ponerte 3 bloques es demasiado. A ver, estoy leyendo. ¿Ya? Sé que la universidad es exigente y hay varias lecturas que debemos leer para la semana, sí. Siento que me demoro mucho en leer y me falta tiempo para resumir. Por eso a veces me estreso. Qué bueno, me alegro. Eh, ahí en realidad siempre pasa que a veces en una semana nos pueden mandar, pero así, ¿no? Una ruma de lecturas, o eso parece. Eh, ahí prioriza, o sea, temas primero, qué cosas como lo más urgente de repente hay que atender para esta semana. Ya, de esas 5 o 4 me quedo con 2. De esas 2 hay que chequear la cantidad de páginas porque sí es importante. Eh, estructuro mi día y ahí yo sí recomiendo 3 momentos. O sea, en la mañana, vamos a imaginar, unas 20 páginas, en la tarde otras 20, y de repente antes de, ya te como que un poco en la cena otras 20, o 10, 15, dependiendo de la cantidad total. Si tú lo divides en 10, 15 o 20, te aseguro que te va a parecer muchísimo menos a decir, wow, son 120 páginas, ¿no? Si te lo avisan con tiempo, mejor, en todo caso, pero porque nos da más chance para podernos ordenar. Pero siempre tarea grande, porcionarlo como que una torta, digamos, en porciones más pequeñas que parezcan más alcanzables para ti. O sea, es como, si yo lo dejo en grandote y me pongo a leer mis 100 páginas, es como, wow. Mientras que si me pongo objetivos más pequeños, un poquito más específicos, más alcanzables, suena menos feo, si quieren verlo de alguna manera. El tema de resumir depende. A muchos les viene bien leer y apuntar al costado o en esas notas que tiene el PDF, si es que así puede ser. Si lo imprimen, una tabla en Notion o en Excel, como quieran, puede funcionar para poner ideas clave, que a ti no se te pasen. Si el resaltado no funciona, escribo. De hecho, es la mejor manera para recordar información, o sea, escribir a mano, en verdad, pero ya, si no hay a mano, puede ser una compu. Pero sí, de todas maneras, que haya un análisis de esta información. En el ideal, chicos, chicas, sería genial poder conversar un poco de la lectura antes de, ¿no? O sea, con un compañero, debatirlo, contarlo, hablarlo en voz alta. También ayuda para, sobre todo, como un poco recordar la información. Y ya para resumirlo, o sea, para resumir información, nuevamente, palabras clave ayuda porque asociamos o a muchos les viene bien algún ejemplo, de repente también ahí, ¿no? Entonces, puedo como que unir un poco más la información y la hago más mía. Ya no es lo que dijo el autor, sino es lo que yo un poco entendí, lo que procesé, porque lo he colocado como en un ejemplo real, ¿no? Entonces puedo conectar un poco más.
La idea, Javier, es que lo que tengas que hacer por el día, o en una semana muy cargada, tú ya lo hayas previsto. Y es que nos va a tocar eventualmente una semana, pero full, donde creo que no hay ni tiempo para mucho, ¿no? Entonces, pero aún así, 20 minutos, estoy seguro que todos tenemos. En algún momento del día, así estamos full. Esos 20, tú úsalos, o sea, en manera interdiaria, de alguna forma. Bueno, este es el momento y es la pausa, ahorita siendo, no sé, pues, no, 12:43, ya casi 12:45, 15 a 20 minutos para desconectarme un rato del tema académico, ¿no? Voy, camino un rato, no sé, saco a mi mascota, converso sobre otra cosa en casa, no sé, hago algo distinto que irrumpa un poco con lo que tengo que hacer después, porque yo ya sé que luego de 3 a 6 y luego de 6 a 8 tengo que hacer más cosas, ¿no? Entonces, pero sí sería bueno plantearse al menos 20 a 15 en algo que corte, pero verlo un poco lo que estoy haciendo. Ya no más de la misma rutina, ¿sí? Y tus fines de semana también tener espacios más largos, ahí sí, para hacer alguna actividad que a ti te genere placer. Porque el burnout, la idea, o sea, de prevenirlo, para empezar, es, bueno, un poco entender cuál es esta fuente de burnout para no caer en esto, pero también que hayan fuentes de satisfacción o de placer, ¿sí? Entendiéndose como actividad física, deporte, arte, música, no sé, amistades, pero que a ti te genere algún tipo de satisfacción. Em, bueno, es verdad. Y ahí Miguel Ángel, cuando no sabemos cuánto nos va a durar, nos ponemos un aproximado. O sea, en promedio, ¿cuánto creo que me he demorado en general? 2 horas. O sea, en promedio, saco como que un promedio. Entonces me asigno ese tiempo. Y ahí es un poquito ensayo y error, porque puede pasarnos que me tomo más. Y bueno, yo no lo sabía porque era algo nuevo, ¿verdad? Entonces ya para la siguiente ya me voy a dar cuenta que necesito más tiempo o menos tiempo. Pero colócate el promedio de lo que sueles demorarte en una actividad. Eh, la idea de revisar las grabaciones es como la excepción, no tiene que ser la regla. Entonces, la idea no es que te veas toda la grabación, ¿no? Porque son como varias horas ahí de tu tiempo, sino más bien que, desde que se puede, dependiendo un poco del tema, como coger un poco la porción de la grabación. Es que no se pudiese, ahí sí va a ser importante como estar muy atentos y atentas a ese curso en particular, porque yo ya sé que a mí me cuesta, o yo ya sé que para mí es como un poco difícil, entonces voy a buscar un poco cómo comprometerme. ¿Cómo lo haces? Yendo ya con dudas un poco a la clase, habiendo repasado y dices, no, esto sí necesito como preguntarlo, volverlo a responder, no sé, ¿no? Entonces con el profesor, con el reo del salón, o sea, ahí sí necesitamos como un poco más de, como que compromiso para conciencia, en ese sentido. Eh, con el tema de las comparaciones, nuevamente, ¿no? Un poco lo mismo. Puedo yo, eh, si te sirve en realidad para alentarte y decir, como yo también quiero un poco como llegar a esto, ya. Pero si en verdad nuevamente sirve para la autocrítica, para generar mayor desgano, desmotivación, para hacernos sentir peor, ahí es bueno reflexionar sobre si realmente me es beneficioso compararme. Eh, es cierto que aquí hay mucha competencia, pero nuevamente, o sea, usa y enfócate en tu propio proceso. El proceso del otro es muy distinto al tuyo por los factores que yo ya te mencioné. Entonces no te ayuda de ese lado, pero tú, al tener control de lo que está pasando en tu vida, en la vida académica, sí puedes hacer cambios. Entonces, nuevamente, un poco identifica las fuentes donde te está faltando ahí como afianzar. Es por la parte técnica de un curso, es por la parte emocional de un curso, necesito ayuda en alguno en particular. Eso, eso es importante que tú lo identifiques, porque a partir de eso es que vas a ganar mayor competencia en ese curso, en un poco en lo que necesitas, en tus propias habilidades, y ganar confianza para poder avanzar, ¿ya? En realidad, en el tema de teoría, si estamos hablando de mate, ahí no estoy muy segura, media hora 40, ahí sí sean un poquito como que estrictos y el resto para ya practicar, ¿no? A muchos les viene bien en realidad practicar y ahí como que ensayar un poco la teoría, ¿ya? Entonces, podemos como que ahí hacer un mix, pero eso no quita que hagas tu resumen, tus fórmulas, que un poco lo tengas claro. Eso sí,
pero media hora, 40 minutos está bien. Ahí sí necesitamos enfocados. Y como el tiempo de atención es 45, cae monstruo en ese sentido. Ay, Gloria, la puedes ver, la van a mandar por correo. Así que no te preocupes. Perfecto, listo, Luz. Entonces, ya, resueltas las dudas, creo que ya nos podemos ir en paz a almorzar. Ya, genial, muchísimas gracias por su atención. Qué bueno, digamos que hayan salido algunas consultas para irlas resolviendo. Entonces nos quedamos hasta acá. Sí, espero que tengan una muy buena tarde y un buen fin de semana también. Que estén muy bien. Chao, chao.